mi querido Álvaro y Santiago, y muy especialmente a todas las personas que en este momento, amigos y amigas, están conectadas por lo que yo he calificado la gran magia del Internet, que nos están viendo los que están conectados por Facebook Live en directo, en vivo desde aquí de nuestra ciudad capital, en cualquier lugar del planeta, en cualquier sitio al otro lado del charco, como dice usted, Álvaro. En este momento nos están, Santiago, ¿dónde están conectados con nosotros en este momento? En este momento estamos por Facebook Live, en este momento por el stream, en Ondas de Ibagué, en la fanpage. ¿Hay una llamada? Ya vamos con los oyentes. Usted dice, doctor Ramos, que esta magia de la internet, gracias al viaje que el hombre hizo a la luna. Sí, esa para mí es la tercera revolución, la tercera revolución. Ahí partió la tercera revolución con el viaje del hombre a la luna. Recordémosle a los oyentes, porque han estado muy inquietos cuando hemos hablado de eso. La primera revolución fue la industrial, en el siglo, terminando el siglo XVIII, fue cuando se inventaron el motor de las locomotoras para ir rápido, es decir, lo del ferrocarril. La segunda revolución es cuando precisamente los americanos se inventan el motor de los vehículos, hablemos del motor de los cuatro tiempos, el motor Ford, y entonces van desplazando el sistema de transporte que había en el momento de carruajes, es decir, con los caballitos, y después viene la tercera revolución, la que usted acaba de decir, que esa ya es en la sexta parte del siglo XX, o sea, cuando el hombre llega a la luna, que muchos no creyeron que eso fue cierto, pero mire todo lo que quedó de esa incursión de los seres humanos saliendo del espacio, rompiendo inclusive la velocidad del sonido y llegando a la luna. El internet, los satélites que quedaron navegando en las órbitas correspondientes para hoy darnos esa dicha, esa felicidad de estar ya intercomunicados por toda la geografía. Pero ahora viene pero entre la sexta parte del siglo XX y finalizando el siglo XX, hay unos genios que los hemos pasado desapercibidos. A ver, Santiago, ¿quién fue el creador de la manzanita? De esta manzanita, no. Bueno, primero fue Bill Gates, el que le acaba de decir, primero fue ese genio Bill Gates que es el que alimenta los computadores. ¿Cómo? Bueno, pero primero fue ese, el que acaba de decir Santiago, Bill Gates es el genio que nos dio la posibilidad de empezar a alimentar los computadores. Y después viene Steve Jobs, que es el de la manzanita, el de esta manzanita, que es otro genio tremendo. Y de ahí en adelante, ya en este siglo XXI, viene la otra revolución en marcha y es la de los software. Es decir, son cuatro revoluciones que hemos venido desarrollando los seres humanos a partir del siglo XVIII hasta el siglo XXI. Pero lo más importante ahora es que en todos los teléfonos, smartphones, ya tenemos una serie de aplicaciones que son los software. Y eso nos ha dado una importancia en las comunicaciones hasta el punto de que hoy tenemos ya en marcha lo que comúnmente ya estamos calificando y pronunciando que es la inteligencia artificial. Usted tenía hoy un articulito así rápidamente que nos informa, hay que darle el crédito a Portafolio con la revolución industrial, que la están aplicando a la música. Álvaro. Son varios artículos los que tenemos hoy, doctor Ramos. La inteligencia artificial. La inteligencia artificial busca espacio en la música. Hágame el favor, ¿cuándo íbamos nosotros a pensar que ello fuese a pasar? Nunca. Bueno, entonces todo esto que nos ha venido dando, digamos, un desarrollo, digamos, pero súper acelerado, que mientras unos estamos durmiendo,
los otros seres humanos están desarrollando trabajando actividades. Entonces, tenemos muy claro que hoy con esa magia, como lo digo yo, del internet, nos están viendo en directo, nos están escuchando por el AM, aquí por el 1470 de Ondas de Ibagué, y la interconexión que tenemos en todos los amigos de Europa, del Asia, de Estados Unidos, en de cualquier Sudamérica. parte del mundo. Bueno, entonces ahora sí vamos a pasar de Oiga, las doctor, 9:36 de la mañana. Doctor Ramos, hay un hecho que nos tiene heridos, nos tiene afectados anímicamente. Mejor dicho, tenemos la piedra afuera, como se dice popularmente. El cartel que se descubrió de los medicamentos falsos aquí en Ibagué. Esos criminales, ¿cómo es que les dan detención domiciliaria? Hágame el favor, es que queda uno estupefacto. Precisamente es que el procedimiento penal de nosotros que se está aplicando en Colombia es muy garantista. Hay que tener en cuenta eso, que es un sistema, no es carcelero como era antes de la Constitución del 91 y antes de haber expedido la ley 599 y ley 600, que yo me aprecio, es decir, me siento muy orgulloso que los tolimenses me hayan dado la oportunidad de llegar al Congreso de la República y que esa fue una de mis propuestas, modificar la ley 100 de 1980 y posteriormente el procedimiento existente. Entonces, este sistema penal acusatorio oral que está dividido en dos partes, primero lo que es la parte penal en sí, en los tipos penales, las conductas prohibidas y el procedimiento. Por eso hoy, yo lo explicaba hace 8 días, inclusive me preguntaron por qué ese monstruo que le dieron una salida pagando una condena aquí en la cárcel de Picaleña. Un permiso de 72 horas a un depravado. Sí, pero resulta que él estaba cumpliendo una condena y con base en el procedimiento penal y el juez de control de penas, como había tenido un buen comportamiento en el tiempo que llevaba por ese delito que lo estaban sancionando, que estaba ya sentenciado, entonces tiene derecho a unos permisos. Eso es lo que hay que corregir en el futuro. El Consejo de Política Criminal del Estado tiene que entrar a revisar muy bien. Lo mismo que estos casos de estos criminales, que uno se aterra así, ¿por qué los dejan? Que no son peligro para la sociedad todavía. Hágame el favor. Peligro para la sociedad. Pues son un peligro latente, porque no es solamente que sean los distribuidores de esos fármacos, de esas medicinas, falsificadas, adulteradas, de contrabando, sino en las consecuencias que produce la venta de esos medicamentos, que inclusive los famosos, el cartel de la hemofilia, es decir, esas distribuidoras son los que no producen, sino los que comercializan y los que le venden a las EPS, es decir, esos medicamentos falsos, por ejemplo, los que tienen diabetes, me imagino yo dándoles la insulina falsa, pues los han venido... Lo están matando. Causando la muerte, y no solamente Claro. sino los del cáncer. Es decir, para mí eso fue muy grave, pero hay que felicitar a la Fiscalía, que por intermedio de sus investigadores, el CTI, vinieron adelantando, parece que en años anteriores venían haciéndoles el seguimiento, hasta que por fin hicieron los allanamientos y mire lo que encuentran, y precisamente aquí en Ibagué. ¿Sabe dónde quedaba esa fundación? Entre comillas, fundación para poderse liberar de los impuestos. Es decir, es que yo creo que una de las cosas que han venido haciendo mal los ciudadanos es creando ONG o fundaciones precisamente para no pagar impuestos. Pero con base en esas fundaciones, mire lo que han hecho. Eso es una fundación. Por aquí vimos el anuncio de la Fiscalía que dice, vamos a darle el crédito al Nuevo Día. Me parece que es en la página del Nuevo Día, en la página judicial. Dice, hay una noticia importantísima.
No es que vengamos aquí a leer el Nuevo Día, no, pero hay que hacerle... O hay el que darles- reconocimiento porque el trabajo periodístico Sí. es del Nuevo Día. Dice, implicada en cartel de medicamentos falsos. Juez ordenó cierre temporal de Fundasalud, una fundación que el dueño es el señor, el director operativo, el señor este que no resultó ser peligroso para la sociedad, un señor, bueno, el dueño que fungía con la familia, con la señora y parece que los hijos. Una familia organizando una fundación y siendo importantísimos ciudadanos, pero hay algo aquí. Eso no tiene otro término, una familia asesina, doctor Ramos. Bueno, pero aquí hay otra cosa de fondo que ojalá lleguen hasta el fondo, no solamente en anuncios, que hay vínculos políticos de esa familia. Mejor dicho, hay unos intermediarios políticos. Ojalá los investigadores saquen a la luz pública quiénes son los políticos y ojalá sea antes de elecciones. Aquí hay que Porque- destacar el trabajo de la fiscalía. El trabajo que queda en duda es el del juez. Así usted, doctor, diga que nuestro nuevo código penal es garantista. Ese es un juez blandengue. ¿Cómo es posible que a unos asesinos se les envíe a la casa? Eso es premiar al asesino. Bueno, no comparto su opinión. Con Y todo yo no respeto. comparto la suya, doctor No comparto Ramos. su opinión porque de todas maneras el procedimiento es muy garantista y yo no como oponente de esa ley 599-600, sino el coautor de la ley, ajustándonos a la Constitución del 91, pues la idea no es esa, la idea es de que yo lo dije hace 8 días, yo no sé si usted se lo olvidó. La Constitución del 91 fue fundada con base en que, Álvaro, vamos a repasar mi buen alumno. La Constitución del 91 Sí, fue fundada en que, en lo social. no señor, Claro. no. mejor dicho, Entonces, ¿en qué, doctor Ramos? No. Me va a tocar no admitirlo en la próxima clase. Álvaro. La Constitución del 91, artículo primero, que es un principio, se fundó en el respeto a la dignidad humana, se fundó en ¿A el la vida? respeto, no a la dignidad humana. De ahí se desprenden todos los derechos fundamentales que están protegidos con la Constitución. Y el primer derecho fundamental, que es artículo 11 de la Constitución, y revisen los Sí. juiciosos, dice, el derecho a la vida es inviolable en Por Colombia. eso, y si el derecho Bueno, a la vida es bueno. inviolable y usted me está dando la razón, doctor Ramos, ¿cómo permitimos que unos criminales que atentan contra la vida de cientos de tolimenses y colombianos se les premie enviándolos no a la cárcel, sino a la casa? Hágame el favor, ¿eso qué quiere decir, Bueno, doctor Ramos? Permítame seguir sustentando. Como el artículo 11, tácitamente está escrito que el primer derecho fundamental es la vida, pero también tenemos el segundo derecho fundamental, es la libertad. Por eso se ha establecido en el procedimiento penal un juez de control de garantías. Ese juez de control de garantías es el que usted está cuestionando porque los dejó libres por ahora, pero eso no quiere decir que dentro del transcurso de la investigación y ya de la acusación formal que tendrá que hacerse muy prontamente, que los señores no vayan a ir a la cárcel. Porque si usted mira los delitos que les están imputando, pues es prácticamente asociación para delinquir, etcétera, 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 para no alargarnos más. Entonces ellos no van a quedaron libres por ahora, que es donde hay una... Eso hay que legislar al respecto, hay que legislar al respecto, porque de acuerdo a la conducta ya de estos señores, sí, yo estoy de acuerdo con usted, yo lo podría calificar no solamente de criminales, sino de asesinos. Claro. Es decir, son asesinos porque el que falsifica un medicamento de esa estipulación, mejor dicho, para curar el cáncer, para curar la diabetes, mejor dicho, los del cartel de la hemofilia. Vamos a darle un saludo muy especial aquí al doctor César Augusto Vargas Ortiz, que estaba invitado en el día de hoy. Buenos días, doctor César Augusto, que va a intervenir. Muy buenos días, doctor Gustavo. Buenos días a ustedes acá en Ondas de Ibagué. Y pues si quisiera hacerme una pregunta con el tema que ustedes están tocando. ¿Cómo un hospital tan respetable como es el Federico Lleras le aplica o le da o le entrega a sus pacientes
unos productos que según la información, algunos de ellos estaban vencidos, otros eran Falsos, falsos, de contrabando, muchos de ellos. adulterados. Exactamente. ¿Cómo no hay un filtro ahí? Bueno, ahí está ¿Qué hay ahí detrás está de el todo interrogante. Mire, es que las IPS en Colombia, IPS, no EPS, son Sí, las IPS. IPS. Las IPS, no todas han venido creando industrias de prestación de servicios de comprar medicamentos por mayor y son distribuidores por mayor, son unos distribuidores, ¿cierto? Entonces, son los proveedores de las EPS. Es decir, aquí hay que mirar que yo no creo que el Hospital Federico Lleras o los que compran los medicamentos encargados estén vinculados en eso, porque ellos piden a un proveedor y esos proveedores son esas IPS y precisamente la sede principal de esa IPS que le estaba distribuyendo, tengo entendido, no solamente a Ibagué, sino a todo Colombia. A todo Colombia. Tenían agencias en todos los importantes o las ciudades capitales. Entonces esto es una experiencia para que los encargados de las compras pues sean más juiciosos, Pero yo me pongo como abogado, ¿no? Como abogado del diablo, diría yo. Sí. ¿Cómo van a saber ellos, cómo no van a creer en una fundación con tanto prestigio y con vinculaciones políticas? Que eso es lo que yo quiero, que la investigación llegue hasta el fondo, donde es a ver cuáles son las conexiones políticas las que permiten hacer esos contratos cuantiosos de medicamentos y precisamente en conexión con esas fundaciones fantasma, porque eso Fundasalud, eso es una cosa fantasma, porque no tenía ni una buena presencia el establecimiento, sino parece que compraron una casa, la remodelaron aquí al pie del Hospital Federico Lleras, parece que es la casa, no la conozco, pero entonces lo que tenemos que mirar aquí es que ojalá esta investigación no se quede solamente en que capturaron a los de Fundasalud, eso tienen que caer muchas que cabezas. ahora la cierran temporalmente, le cancelan la licencia temporalmente, pero ¿a dónde están los verdaderos intermediarios que le venden a las alcaldías de Colombia, a las gobernaciones de Colombia esos medicamentos y por ende a los hospitales públicos? Y yo pienso que también hasta los hospitales privados han caído en esa cadena de falsificación. Ahora yo me pongo a pensar, las vacunas falsificadas para los niños, la gente pensando que le está poniendo la vacunita bien. Y Entonces, le están haciendo es el daño. entonces, por eso yo creo que aquí se ha fallado es la inspección y vigilancia por parte de la Secretaría de Salud, tanto del municipio de Ibagué como del departamento. Esa Secretaría de Salud... El filtro está ahí, lo Claro. que dijo César Augusto. Hombre, ¿cómo es posible si tenemos las entidades especializadas y una de las funciones, uno de los deberes de las secretarías tanto de salud departamental como de salud municipal es esa, ejercer control? Ahí está el filtro, establecer si esos medicamentos son los adecuados o no. De modo que estamos fallando por ahí. Además, el Hospital Federico Lleras Acosta, ¿cuál es su especialidad? La salud. De modo que eso debe haber controles. Ahí estamos fallando en muchos aspectos. Pero hay una falla más importante, doctor César Augusto y mi querido y gran amigo y periodista Álvaro Murillo. ¿Las veedurías ciudadanas dónde están? ¿Dónde están las veedurías ciudadanas que tenemos, que yo soy veedor ciudadano del Hospital Federico Lleras y que estoy velando? ¿Dónde están esas veedurías ciudadanas? No las veo. Las veo en el papel, no aparecen las veo por ninguna parte. que se colocan unos chalecos. Sí, sí. Yo soy veedor del Hospital Federico Lleras, yo soy veedor del otro hospital, pero esos ciudadanos como que no funcionan. Algunos de ellos se ponen el chaleco y van a los negocios, pero a pedir billete. Sí, el CBY. Bueno, no me costó. Algunos de ellos, no estoy diciendo que todos, pero eso es cierto, eso es evidente, doctor Ramos, dentro de la corrupción que vivimos a diario. Bueno, los ciudadanos tienen las herramientas para poder controlar. Y es que un ciudadano, como tantas veedurías, mejor dicho, lo de las veedurías, hay muchas en Ibagué, como hay ONG, ¿para qué? Para hacer tumbis. Es como eso de Cortolima, las ONG que velan porque Cortolima funcione bien. No, esas ONG de Cortolima verdes es para que buscar figuración y que los nombren en las juntas directivas
la Junta Directiva de Cortolima para buscar después, mirar a ver quién eligen y quién les dan los contratos. Ahí es donde estamos mal. Y las mismas veedurías de las obras que nos hacen, que en lugar de aplaudir en la inauguración, esas veedurías deben estar mirando. Es decir, la Constitución tiene una serie de mecanismos de participación ciudadana, empezando por el derecho a petición y todo, pero no ejercemos bien porque la misma ciudadanía no es eficiente en el control. Bueno, paremos este tema. Sí. Hay que felicitar a la Fiscalía, al CTI, porque llevaron una investigación muy importante y lograron detectar... Al único que no me vaya a felicitar es a ese juez de garantía, ¿oyó? Bueno, el juez de garantía es conforme, ahí sí le digo yo a usted, conforme a la Constitución, a la ley y el procedimiento penal. Es un juez blandengue. No está actuando de acuerdo, porque tampoco él se puede extralimitar, y reitero, Álvaro, no comparto esa opinión con usted, porque precisamente el juez de control de garantías, cuando ya hay una persona que está indiciada y después imputada de unos cargos, tiene que garantizarle la libertad hasta cuando no sea vencido en juicio. Por jueces como ese es que hay criminales en las calles haciendo de las suyas. No comparto con usted, mi querido Álvaro. Tiene que estudiar el procedimiento penal, porque eso no es así tan fácil. Los imputados tienen derecho a una defensa. Si no tienen con qué, está la Defensoría Pública, que entre otras cosas la Defensoría Pública tiene unos abogados, yo pienso que son los mejores capacitados y preparados, porque uno tiene que tener el derecho a la defensa. Es decir, aquí en Colombia todavía no existe la pena de muerte para que de una vez le den muerte. No, hay un procedimiento penal que para mí, gracias a la Constitución del 91 y que nos dio la oportunidad, es un sistema garantista que hay que procurar que se mejoren algunas cosas, por ejemplo, con esos casos, ¿cierto? Que eso ya es de conocimiento, que estos señores pueda que activamente ellos no sean criminales que produzcan la muerte de las personas, pero son el medio claro, para que hayan fallecido tanta gente a causa de todos esos medicamentos falsos, y que, es decir, ahí sí hay una responsabilidad objetiva sobre esos criminales, porque son unos criminales. Y no merecen, bueno, no merece otro término. Dejemos así, son las 9:53 de la mañana. Doctor César Augusto Vargas, la invitación muy especial que le hicimos a usted, primero porque usted es un líder caracterizado aquí en nuestra ciudad. Yo le hago ese reconocimiento. Usted es un líder que ha venido luchando porque las cosas en la ciudad se hagan bien. Usted ha hecho propuestas, ha sido precandidato a la alcaldía. Hizo en el... ¿sí o no? Estoy equivocado. Líder gremial. Lo estuvimos impulsando. Sí, y sí me han lanzado la alcaldía en varias ocasiones. Tolima 7 días, en alguna vez en una primera página, me colocó un titular que decía: de Fenalco a la alcaldía. Bueno, y de usted asimilé una propuesta cuando usted comenzó a proponer el cable a la Martinica. Yo cuando en el año 2007 que estuve aspirando a la alcaldía de Ibagué, esa fue una de mis propuestas principales. Yo viajé precisamente hasta Quito en compañía con un gran amigo, hermano del ingeniero Alexander, que usted... Alexander Belandia. Alexander Belandia, sí, con el hermano de él, viajamos a Quito y vimos allá en Quito que hicieron el teleférico a 1100 metros de altura, y que inclusive nuestro campeón en ese momento de la Fórmula 1, Juan Pablo Montoya, él compró allá un cubículo. Es decir, ese teleférico lo hicieron en Quito con el fin de tener un atractivo turístico que les dio resultado, no como medio de transporte en sí, sino como atractivo turístico. A raíz de eso, pues hicimos los estudios, fuimos allá y hablamos, y teníamos la idea para hacer el teleférico aquí desde la 14 con 15 al Alto de la Guala, como llamamos normalmente, con una bifurcación y yendo como medio de transporte a Boquerón, y con una bifurcación a donde usted siempre ha querido que tengamos ese cerro como la Martinica. La Martinica. Y allá le decía yo a los amigos, inventémonos un cuento, que apareció un santo. Entonces sí, un cuento como en todas partes, ¿no? Como es en Bogotá el cuento de Monserrate, y muchos cuentos que hace, pero con la fe uno va. Bueno, entonces
En Ibagué hemos tenido el problema de la movilidad, estudio más estudio más estudio más estudio, que ya llega el servicio, diagnósticos. que ya llega el servicio estratégico de transporte y no sé qué. Y yo, doctor César Augusto, quiero dar hoy fe a un alcalde que nos paró bolas en eso, que es su amigo Rubén Darío Rodríguez. En la alcaldía de Rubén Darío Rodríguez hicimos todos los esfuerzos para plantear que precisamente yo estuve revisando y en el COMPES precisamente del año en el año 2009, estaba precisamente de presidente, que a usted no le gusta que yo le diga al presidente Uribe. El expresidente Uribe. Estaba el presidente Uribe ya terminando su segundo mandato, quedó incluido con el decreto 3422, el COMPES no solamente para Ibagué, sino era una formulación para las 7 ciudades capitales que llegaran hasta 600.000 habitantes. Ciudades intermedias. Sí, ciudades intermedias. Pero eso no dio resultado porque después de que salió, que dejamos, inclusive Rubén Darío Rodríguez dejó instalados los paraderos como prueba piloto, que ahí los tenemos por la carrera quinta, y no se pudo hacer una prueba piloto porque no estábamos preparados conscientemente de qué iba a pasar. Yo quise y nos faltó voluntad política para ello. Yo quise que hiciéramos una prueba de una solo ruta de transporte colectivo por la quinta, desde la 10 hasta la 42, pero no, se opusieron, no hubo una conciencia clara. Pero ya llegamos al momento oportuno de seguir trabajando sobre el tema, no seguir recordando el pasado, sino lo que tenemos. Lo que tenemos. Aquí han venido dilatando y dilatando, pero no hay COMPES todavía. ¿Qué es eso? ¿Por qué no hay COMPES? Porque no ha habido voluntad política y que esa propuesta exigía más o menos que el proyecto estaba estimado hace 4 años, 6 años, en 400.000 millones de pesos, cuando lo denominaron también ciudades amables. Y esos 400.000 millones de pesos, pues tenía que la ciudad participar con el 30%, que es lo que todavía están pensando, o sea, la ciudad contribuir con 120.000 millones de pesos. Chucho Botero quiso que le incluyeran el arreglo que le hizo aquí a la calle 10 y el Puente del Éxito, todas esas obras como incluidas en los 120.000 millones de pesos. Lo que él denominó corredor cultural. Bueno, pero eso no era viable. Pero ¿qué ha pasado después? Solo cuentos, estrategias. Yo me acuerdo cuando estaba de secretaria la señora Pilonieta, que hoy está como que en la Contraloría Departamental. Ella decía, ya viene el Servicio Estratégico de Transporte, ya viene Girardot para acá. Solamente falta que hagan el puente. Y se quedó allá. Y que hagan el puente allí en Gualanday. Y no llegó el Servicio Estratégico de Transporte porque era puras promesas y nunca pudo ser eso una realidad. Pero hoy veo que la sociedad civil, que los privados están haciendo propuestas que a mí me parecen interesantes. Usted asistió esta semana, el miércoles fue, doctor César Augusto, a un foro que hubo aquí en el hotel Casa Morales. Quiero que nos cuente, quiero que le cuente usted. No, es que me están llamando los oyentes y tienen razón. Usted escuchó el celular mío, doctor Ramos, que llevamos 10 minutos los dos hablando y no dejamos que intervenga nuestro invitado. No, qué pena, doctor César Augusto. Muy bien, muchas gracias. No, nosotros estamos explicando los antecedentes de lo que ha venido pasando. Sí, a ver. Carlos Sepúlveda, me imagino. Álvaro Murillo ha dicho la palabra clave de todo esto. Esto que ha sucedido en Ibagué durante 25 años, porque en 1994, en la emisora Ecos del Conveima, de la cual Alvarito hacía parte, y de pronto tiene muy buena memoria y hasta se acuerda de ese momento, expuse con detalle lo que podría ser el cable aéreo de los barrios del sur, pues claro que de la Martinica, pero fundamentalmente de los barrios del sur, al centro de la ciudad. Eso trascendió a los medios nacionales y empezó un bullying, que le llaman ahora los muchachos, en contra de esa idea. Fueron muchos los sectores que se pronunciaron diciendo que
¿A quién se le ocurría que se fuera a colocar, que alguien fuera a cambiar un bus que era tan cómodo por subirse a un cable? Que eso daba mucho susto, que eso, que en el qué sitio del mundo estaba para que pudiera hablar de eso. Casualmente de eso se trataba. El único cable que había en ese momento era el de Bogotá, el de Monserrate, que era para turismo, pero no existía en el mundo ningún ejemplo. Ibagué iba a ser la primera ciudad del mundo que iba a tener un sistema de transporte masivo, urbano, por cable. Pero desafortunadamente, como le digo, el ambiente fue muy complejo. Muy pesado. Fueron mucho más las voces en contra, muy poquitas a favor, la mayoría muy en contra. Hasta que llegó el año 2004 y entonces aparece Medellín inaugurando la primera línea de 2 kilómetros. La nuestra de acá, la primera etapa es de 2,5 kilómetros. Que pues hizo cambiar la historia. Ya no éramos unos loquitos que estábamos proponiendo cosas insensatas que no tenían ninguna razón, sino que pasamos a ser unos copiones. Entonces ya estábamos ahora copiando una idea original de Medellín, según acá muchas personas que hasta lo escribieron en la prensa. Orcho, queriendo decir que los ibaguereños no proponen nada y tampoco tienen talento. No, y algo peor. Que tenían que ser antioqueños. Como cuando alguien propone un proyecto de esta envergadura, de esta importancia, entonces le decimos irrespetuosamente loquitos. Y así lo trataron a usted, doctor César Augusto. Aquí hay muchos testigos de esa situación. Pero la otra parte es más dolorosa, porque se empieza a decir que a quién se le ocurre que una ciudad tan pequeña, un pueblo, porque muchas veces han dicho eso, y que un pueblo como Ibagué va a poder igualar a Medellín en una propuesta. O sea, eso era que abandonarlo, porque Medellín sí podía, porque era una ciudad muy importante, pero aquí éramos un pueblo y hasta que no llegáramos a tener el tamaño de Medellín no podíamos pensar en un sistema de transporte. Ahí de pronto, en estos 25 años, de pronto sí ha habido un error. Que hay que reconocerlo y no es un error voluntario, es involuntario porque uno siempre piensa en las cosas para solucionar una problemática de un sector y claro que eso le sirve a la ciudad, pero al final la falla ha estado en que no hemos realmente propuesto desde la sociedad civil un sistema estratégico de transporte público como debe ser, integrador de todas las opciones. Eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces, ¿qué ha pasado en este intermedio? Pues que vienen unos sabios de Bogotá, unos señores que fin de ter, en un momento dado traté de hablar con ellos y la respuesta que me dieron estando en planeación municipal cuando hablé con ellos era que ellos con personas de la sociedad civil no tenían nada que hablar, que ellos hablaban únicamente con personas de gobierno y a eso ya han venido y no me quisieron recibir ni siquiera la palabra. Entonces, personas como estas que vienen acá a diseñarnos a nosotros la ciudad del futuro, sin el menor conocimiento, pues no me extraña que haya sucedido lo que realmente sucedió, que es que terminan proponiendo unos bucetones de 50 o más pasajeros con un desconocimiento absoluto de cuál es la capacidad portante de nuestras vías. ¿Sí? Yo llego acá a Ibagué en el 82 siendo tonimense a trabajar en la interventoría de este municipio y en esa época pues hacíamos estudios y nos dimos cuenta que desafortunadamente para Ibagué la base y la subbase de nuestros pavimentos pues no tienen capacidad portante suficiente porque se pensó que iban a ser una ciudad que siempre iba a tener un tráfico muy liviano. No se diseñaron como realmente lo era. Y eso se pudo probar muy fácilmente. Los que recuerdan la vía Chicoral-Espinal saben que eso era muy lento el tráfico porque había muchos huecos, había muchos problemas. La reparchaban y volvía y quedaba igual. Hasta que bajaron hasta terreno firme, hicieron los estudios y finalmente hoy en día es una de las vías mejores del país. Entonces, doctor César Augusto, disculpe que lo interpele. Al único candidato o precandidato a la alcaldía de Ibagué, en vista que estamos en plena época electoral, año político este 2019, al único que le hemos escuchado hablar de cable aéreo y hay que darle el crédito, es André Fabián Hurtado Barrera. De resto, ninguno se refiere al tema. Públicamente, hasta este momento no, pero en privado sí todos están de acuerdo
en que hay en Está que el como sistema sesgado usted. ya el No, sistema- sino que es el único que habla del públicamente tema. sí lo hizo, pero en el privado sí todos están reconociendo que llegó el Bueno. momento. Lo que sucede es que, a ver, también se habla de proyectos sueltos, aquí se está hablando también mucho de tranvías, ¿sí? Porque se volvió una moda que Medellín hizo un tranvía, ¿sí? Entonces, lo que hay que tener claro es que esa columna vertebral, de la que ahorita vamos a hablar cómo sería en Ibagué, esa columna vertebral tiene que tener unos alimentadores. Y el cable es alimentador, como también lo es posiblemente en el futuro, en mucho más adelante, de pronto un sistema como el que planteó el señor alcalde de hacer un tranvía por el centro de la ciudad. Eso es absolutamente válido, pero tienen que pasar años y tenemos que financieramente demostrar la rentabilidad del proyecto para poder aspirar a eso. Y es conveniente un tranvía cuando no tenemos vías. Con todo el respeto por el señor alcalde y sobre todo por sus asesores, tengo que decir que no tiene ninguna rentabilidad una posibilidad esa. Y aunque lográramos construirlo con muchos esfuerzos financieros de parte del municipio, no tendríamos para el mantenimiento. O sea, no entenderíamos cómo se plantea que un tranvía para que alguien lo tome saliendo de la catedral para ir a la 15, por ejemplo. Eso no tiene sentido porque Sí. una persona en una forma muy fácil camina 500 metros. Entonces no tendría rentabilidad ese proyecto y por lo tanto no tiene sostenibilidad y por lo tanto terminaría con un bien mostrenco más de la ciudad. Entonces no es posible hoy, no niego que a futuro lo sea. Entonces, ¿cuál es la propuesta para Ibagué? No solamente la mía, porque he tenido la oportunidad de invitar, y aquí han venido expertos del mundo entero, de especialistas en movilidad. Ahora antes de esta reunión estaba con una argentina que nos va a acompañar en este proceso y ella tiene maestría en movilidad urbana. Entonces, ese tipo de personas hay que atraerlas y escucharlas. Entonces, estos especialistas que también algunos de ellos han sido constructores. Por ejemplo, aquí estuvimos con los señores que construyen y entregan un cable diario en el mundo, la empresa más grande del mundo en cables, que es Doppelmayr de Austria. Ellos ya hicieron el cable aéreo de Bogotá en conjunto con el grupo económico Colpatria, y ese par aquí estuvieron antes de licitar Bogotá. Aquí lo estuvimos. Entonces no se puede decir que también no tenemos cable aéreo que porque no ha habido los recursos. Aquí tuvimos los recursos en la mano y no por falta de voluntad política, le buscamos siempre una salida que no corresponde, una cosa que no tiene ninguna razón de ser, como por ejemplo, es que con el doctor Rubén Darío se hicieron los estudios para el cable aéreo en el año 2007, pero hay que reconocerle y darle el crédito al doctor Fernando Osorio, que colocó los dineros de parte de la gobernación, se hizo el estudio, y ¿qué hay que hacer hoy? Pues actualizarlos. Usted no puede tener unos estudios del 2007 y aplicarlos en el 2019. Adecuarlos. Entonces, la posición de la administración municipal, la oficial, fue: no, señores, no ponemos un peso para eso, hagan la actualización. Eso en el mundo de hoy no es posible. O sea, el privado entra en una APP cuando le entregan unos estudios actualizados, no antiguos. Sí, eso es normal. ¿Y cuánto nos costaba eso? 400 a 500 millones de pesos. Y entonces, ¿se va a perder esa plata? No se va a perder, porque ese dinero hace parte del negocio principal. O sea, nosotros cuando hablamos de público-privado es que intervienen ambas partes. Claro. El municipio de Ibagué, y esto hay que aclararlo muy bien, porque hay muchas cosas y muchas voces que no corresponden. Tiene para ese proyecto ya hoy 3 elementos. Tiene un estudio que así sea desactualizado, es válido porque es base para el siguiente y tiene un valor. Y qué fácil actualizarlo. Es muy fácil. ¿Cuál es el estudio que tienen? En el año 2007, que hizo el del cable aéreo para la zona sur de la ciudad, y ese estudio, como le digo, lo pagó la administración departamental, pero la Sí, iniciativa- posteriormente lo ayudó a actualizar, usted lo dijo, y el doctor Fernando Osorio cuando fue gobernador. el año 2007 fue el estudio, pero resulta que hoy hay que actualizarlo. Pero entonces, en el intermedio, el doctor Rubén Darío dejó con destinación específica, repito, con destinación específica, porque también hay algunas personas con intereses políticos, que afortunadamente a mí sí no me pueden meter en eso, con intereses muy y personales también, que existen muchos. ¿Sí? Es que yo le traigo unos señores de la China que vienen aquí y nos van a hacer el tranvía.
¿sí? Y no importa que nos endeudemos, porque yo me voy a ganar una buena comisión, ¿sí? Entonces acá el doctor Rubén Darío dejó 2 lotes con esa destinación específica, uno al lado del Parque de la Música y otro en el barrio Ricaurte, en el Alto de la Guala. Entonces no se puede decir, no, es que hay una canchita que no, la canchita la podemos reubicar donde querramos, pero por razones técnicas ese lote es el indicado y ya tiene estudio. Entonces ahora resulta... ¿Cuál? El de... El de los barrios del sur, el de Ricaurte. Bueno, sí, pero allí en el Parque de la Música a mí no me parece. Bueno, le digo, Gustavo. El terreno debe ser... Le voy a dar las razones técnicas. No, el terreno no debe ser entre la 14 y la 15. No, está raro. ¿Por qué no? El estudio descartó esa posibilidad. Es más, ¿pero por qué no? ¿Por qué lo descartó? me devuelvo en el tiempo. Cuando empecé a hablar del tema del cable, el cable partía de la 15 con primera, en el sitio que usted comenta. Iba a los barrios del sur, sí, pero pasaba era por la finca de López R. En vida López R era encantado con este proyecto, ¿sí? Y pasaba después por el lado del batallón RUC. Iba a lo que es hoy la variante, que en esa época la estaban construyendo, y subía hasta el Alto de la Martinica. Ese fue el proyecto original. Cuando ya vinieron los técnicos y analizaron el tema de la 14, 15, sí, totalmente descartado por intervención en la montaña. O sea, han hecho una intervención tan fuerte que hay que hacer en el sitio de mayor tensión del sistema, porque ahí es donde sube fuerte. Entonces tienen que hacer unos contrapesos, que en este caso son unas zapatas de 100 metros, calcularon ellos. Entonces valen más las zapatas que todo el resto del sistema. Es absolutamente imposible en términos financieros. Si no fuéramos árabes, lo podíamos hacer. Ahora, otro pero bueno, pero a ver, pero razones técnicas, ¿no? Pero si se hace, por ejemplo, las zapatas allá en el lote del Ricaurte, es que ahí debe ser la base para una bifurcación. No, los tensores máximos, las tensiones máximas están aquí en la 14, 15, en la 15. Claro, porque usted sube en la parte donde más hay pendiente, es entre el río Conveima, cuando uno pasa el río, hacia ese sitio. Entonces ellos, muy juiciosos, hicieron los estudios y calcularon que aproximadamente podía ser de 100 metros. Hicieron los cálculos y otro problema más, que también lo dijeron claramente ellos. Hay que hacer un proceso de ordenamiento de toda esa zona, ¿sí? O sea, hay que hacer una renovación urbanística. Es decir, es que no hay entonces, ¿cómo es viable ese proyecto? Es viable hoy en el Parque de la Música, pero no se preocupe por el lugar, que ya voy a decir cómo es. O sea, la verdad es que nosotros nos hemos acostumbrado a que, primero, que no se podían bajar los buses a la 15. Entonces el doctor Peñalosa, siendo alcalde, me acuerdo perfectamente que le iban a hacer un paro de buses. Y el señor dijo, no hay problema, si no me lo dejan hacer ponerle en la 15, pues se los pongan en la 19. Sí. Entonces hoy en día creemos que la única opción de transporte es la 15 y resulta que hay otras alternativas. Siendo válida la 15, hay otras alternativas. Entonces, no, lo que pasa es que hoy, que es la discusión... la discusión de aquí es que esto ya no es el centro. Aquí donde estamos hoy ubicados, esto no es el centro, esto es la parte histórica. Es el centro histórico. Entonces, ¿qué sucede? La propuesta en concreto, para que amarremos todo, ¿cuál es? Y después ya vamos a hablar también de los cerros del norte, que hay otra propuesta muy interesante. En el plan general para Ibagué, el sistema que nos conviene, que le conviene a la ciudad, y porque lo dijeron los expertos también que vinieron, es que cada ciudad es diferente. No podemos decir, hagamos algo como Medellín, como Manizales. No, cada ciudad tiene que tener su diseño propio del sistema de transporte. En el caso de Ibagué lo que conviene es el metro liviano, que va sobre columnas, que ocupa columnas que son de aproximadamente 1.25 nomás de metros de ancho, que va por separadores, que no le quitamos espacio al transporte público ni privado, que no le quitamos espacio tampoco a las motocicletas. La ciudad ya pensar en hacer nuevas vías, pues sí, sería importante, pero es más importante definir un sistema de transporte masivo, que ahora les cuento cómo lo podemos financiar también, ¿sí? Entonces, esa línea principal, o sea, la columna vertebral de todo el sistema va entre el Salado y el centro de la ciudad. Dicho por... Estamos hablando del cable. Estamos hablando del metro ligero. ¿Y por qué hablo de metro? Porque insisto mucho en esa palabra. Porque hay una ley que es la 86
de 1989 que llega a financiar de parte del gobierno nacional y le hicieron chaleco en ese caso para el caso del metro de Medellín, ¿sí? Hasta el 70% del valor total. Entonces eso ya es apalancar un proyecto de verdad, de parte del gobierno nacional. O sea, nosotros podemos aspirar que para ese metro ligero podamos tener eso. Ahora, que hay que tener un brazo que vaya hasta Picaleña, claro, que a futuro tenemos que llevar ese brazo de Picaleña hasta Buenos Aires, claro, que es así, porque tenemos que enlazarlo ya con la red férrea Bueno, nacional. doctor César Augusto, ¿cuál es la conclusión de lo que hay hasta hoy, de las propuestas, de lo que ustedes analizaron allí en el foro de esta semana en el Hotel Casa Morales? Eso que estamos diciendo, o sea, tiene que ser un sistema limpio, tiene que ser un sistema agradable, que tiene que ser un sistema que no choque con el medio ambiente, tiene que ser un sistema que se vea muy bonito, que tenga unas estaciones muy funcionales, tiene que ser un sistema que recorra la ciudad y hacia él se alimenten en las estaciones los otros sistemas, tiene que ser un sistema que integre el cable. Entonces la propuesta, si usted se viene por Avenida del Ferrocarril, usted llega al centro y ya tenemos que darle el perfil de vía que está en los planos. Es que cuando se habla de ese problema de la ciclorruta de la 15 hacia arriba, pues el primer error es que la administración municipal tenía que haber hecho el proyecto que ya está el proyecto. Está diseñado. Continuar la doble calzada de la 15 con primera hasta la 10ª con primera, eso ya está diseñado. Y entonces ahí aparece el cable que llega entre 10 y 11 con primera a un centro comercial. Es complementario. Claro, y llega a un centro comercial el cable y por la parte frontal, por la primera, llega el metro. Como es un metro liviano, entra en el centro comercial. Ese metro tiene que ser eléctrico, ¿no? Es eléctrico y lo interesante es que los metros más modernos, los de ahora, tienen cosas interesantes, ya no son trenes. O sea, lo que se está utilizando ahora en lo más moderno son vagones. O sea, son individuales de 50 pasajeros, es el promedio. Entonces, la frecuencia es lo que vale. Usted puede tener frecuencias en hora baja de 3, 4 minutos, hasta 5. Pero ya cuando es tráfico fuerte, hay ciudades que ya tienen minuto y medio. O sea, usted sube, o sea, son vagones que por un lado baja pasajero y por otro lado entran. Y en ese espacio de tiempo se da minuto y medio nada más. La gente se baja rápido, se sube rápido, arranca y ya viene llegando el otro vagón. Bueno, pero entonces hubo dos propuestas, la del tranvía y la del cable aéreo. Lo que Allí. pasa es que la del tranvía, No, pero allí en el Hotel la Casa del Morales. tranvía no fue propuesta, la del tranvía fue realmente una explicación de lo que está sucediendo en Medellín, pero fueron muy claros. Es sectorial, es únicamente para el sector, nunca para transporte masivo. O sea, no se puede hablar de transporte masivo en un sistema que es lento, que además No es ¿Sabe- solución. ¿Sabe, No, eso sa- no sabe- da solución. ¿Sabe dónde vi yo un tranvía hace 2 años? Pero lo hicieron como por paisajismo, porque la ciudad se viera bonita. Es en Vitoria, España. Sí. Inclusive hay mucha gente de Ibagué viviendo. Es un tranvía, pues no es masivo, porque es únicamente como para darle una ambientación Aquí lo podemos tener. de turismo. Es que yo no niego pero eso. no de transporte. Aquí, Bueno, aquí también lo deberíamos, o sea, primero, ¿cuál sería el orden? El orden es el cable aéreo, el sistema metro, ¿sí? Y después ya, cuando eso esté ya exitoso, entonces ya hagamos el sistema. Bueno, de pero hay tranvía una del centro de cosa la ciudad. que estamos como confundidos. Estamos hablando de dos sistemas. Es que los estudios que hay sobre Ibagué es de un servicio estratégico, pues como la palabra lo dice, interconectado con 2 corredores principales, uno de la carrera quinta que vaya hasta abajo, hasta el Salado, y el otro que vaya ahora hasta Buenos Aires. Pero en prácticamente. buses. Claro. No, en lo que sistema, estamos en diciendo es una cosa muy sistema, diferente. Este es con vagones. No. Usted lo que hace es. No, además, espere, mucho termino. más eficiente. Con buses no articulados porque no da Ibagué, sino que tienen que ser unos buses tipo de unos 80 a 100 pasajeros, ¿cierto? Eso es lo que estoy diciendo, que Sí, eso entonces- es gravísimo. entonces- no tenemos la capacidad No portante tenemos la para eso. capacidad vial, sí. Claro, importante. O sea, vamos a destruir toda la malla vial de Ibagué en cuestión de o sea, con ese sistema, exageremos, mejor dicho, ponga mínimo. Bueno, en lo que 2 años ya usted no tiene entonces, malla vial. Si la entonces- tenemos destruida ya. Entonces, póngale, acaba, entonces acaba. ustedes no recomiendan
que ese proyecto sea viable. No por razones estructurales. Entonces se han perdido todos los estudios que se han hecho. Claro, y es que anteriores. no conocen, o sea, los estudios que tienen que hacer es con estudios de suelos. Eso es como cuando usted va a hacer un edificio, tiene que mirar qué hay abajo. Si la capacidad aportante no da, usted no puede ir a colocar algo, un edificio que tenga un peso. Bueno, entonces no sé cuánto, yo le hago una hasta que pregunta. hasta No, que no es baje. que esté en contra suya, ¿no? Sino que... Surge una inquietud. Sí, por ejemplo, ¿usted conoce el sistema de Pereira? Sí, claro. lo ¿Se han conozco. destruido las vías en Pereira? No, pero es que las losas que tuvieron que poner. Y al final, Bogotá es una prueba de lo que estoy diciendo. No, pero es que lo de Bogotá fue muy No, diferente. le pusieron Es que en Bogotá... el problema no fueron las Es que, losas, mire, en el problema fue Bogotá... la capacidad aportante del Es que, terreno en Bogotá. es que en Bogotá sí se equivocaron Hay un desde nivel un freático principio alto. que yo quise que se hiciera el método subterráneo y dijeron que no se podía. Y yo ya había ido precisamente a México en el año 80 y pico, cuando estaban haciendo 2 rutas nomás en México. Y recuerde usted que México es una laguna, Guadalajara es un llano, es la canción, y eso es cierto. Bogotá también. En Sí, México, sí, en nivel México, freático Bogotá alto. también, en sí. México se comenzaron a hundir las losas. las grandes construcciones, y precisamente la ingeniería mexicana desarrolló los expertos más grandes en el mundo para poder construir sobre un terreno que fue una laguna. Gustavo, perdóname, pero es Entonces, que estamos hablando de algo que tiene que ser liviano. Estamos hablando de Ibagué, que es una ciudad que, así como se está planteando, es una propuesta, por ejemplo, que van a hacer en Río Negro. Ya va a dar la oportunidad Pero que mire, escuchemos al alcalde de Río Negro aquí. pero mire, yo Nos damos cuenta. lo que veo es que al paso que vamos no va a haber nada. No, sí va a haber. No, sí va a nada haber, por- y le voy a decir por qué. Porque qué? es que todo nace al final en la financiación. Y yo le puedo decir... Es que lo que está previsto para la financiación es precisamente el sistema estratégico, de acuerdo al decreto 3422 del año Pero- 2009, pero que es donde todo se han eso hecho... puede cambiar. No, espere, que donde se en han la hecho medida en que todos los aparece el estudios dinero y de dónde. y que son, perdóneme, doctor César Augusto, y que son precisamente, fue calificado eso como las ciudades amables. Entonces, porque no es solamente el transporte, no es solamente los paraderos, sino es todo un conjunto de obras de urbanismo y de poner la ciudad bonita, Sí. inclusive que no hayan tugurios, ni que, es decir, es todo un complemento con vivienda, recreación, deporte y transporte, ¿cierto? Porque Sí, es que la correcto. gente... Es integral. Claro, la Así gente es. han pensado que ese proyecto es únicamente el transporte. No, las estaciones son polos de desarrollo. Pero es que mire, acá... Pero entonces esos Claro. estudios, de acuerdo a esa propuesta que han venido a promover, Hay que ajustarlos. Créame. Pero- hay pero hay que ¿cuándo? ajustarlos. No, ya, es que venga. Por ejemplo, hay una pero posibilidad... el alcalde Yo no no- voy a entrar en detalles, pero hay una posibilidad con el Banco Mundial, por ejemplo. El Banco Mundial está absolutamente de acuerdo con la propuesta que estoy haciendo en este momento. Totalmente de acuerdo. O sea, tenemos que mirar es quién va a financiar. Bueno, y el que va a exactamente. financiar dice cuál es qué es lo que hay que hacer. Ellos no están de acuerdo con bucetones, créanme. Ellos están de acuerdo, son unos sistemas modernos, Sí. rápidos, que no dependen de semáforos, que bajen la accidentalidad. Ojo con eso, baje la accidentalidad. Usted pregúntenle a los señores de Medellín cuántos accidentes ha habido con el tranvía. Y eso que van bien despacio. Aquí tenemos es que subirnos para poder que sea rápido el sistema, Es eficiente. decir, el sistema tiene que ser elevado. Claro, elevado, ¿por qué? Porque es rápido, porque usted construye y todo eso que estoy diciendo. Venga, para construirlo también es doctor César rapidísimo. Augusto, yo lo invito a que vaya ¿Cuánto usted. se demora arreglando Venga, vías? Aquí no. venga, Aquí yo es- lo invito que de pronto las salidas que usted ha hecho del país ha ido a Miami. Sí, claro, el metro de Miami, el minimetro de Miami, una maravilla. Espere, el metro que hicieron en Miami, en la parte céntrica de Miami, fue un metro de paisajismo, que ese va elevado, pero ese no es de una oferta de movilización, digamos, masiva para la ciudad, no. Sí, Es Perugia, algo- le pongo un ejemplo. eso fue Véase algo de Perugia, Italia. paisajismo. Véase Perugia, Italia y tienen la respuesta. Perugia, Italia, que son líderes mundiales Sí. en el tema de diseño, Lo conozco, de estaciones lo espectaculares. conozco Por Perugia. eso, ahí hay uno como el que le digo, como un milímetro, y si pudieron en Perú y Italia, ¿por qué no podemos en Colombia? O sea, yo no sé, eso se puede hacer. Lo que pasa es que nos toca es que el sistema de transporte actual sea alimentador de ese otro sistema. Así es diferente y nos rinde más a todos. En lugar de hacer unas rutas larguísimas atravesando una ciudad, aquí lo que hacemos es rutas concéntricas. Bueno, ¿y que cuánto, nos lleven cuánto está a el la estación. estimado de ese transporte así elevado?
Bueno, tenemos que hacer el estudio para poder Pero responder financieramente exactamente. no se ha calculado. No, es que tenemos que, como le digo, hacer el estudio para eso, pero de todos los sistemas es más ¿Y económico. cuánto, Es que y me cuánto lle- va a me- demorar los estudios? Me llegó a la memoria que el excongresista Pompilio de Jesús Avendaño Lopera también propuso un cable aéreo al cañón del Conveima. Claro, y eso es válido, pero hoy todavía no es suficientemente rentable. Sí. O sea, para que usted haga un cable aéreo necesita que haya transporte diario, no solamente de fines de semana. Y otra inquietud, doctor César Augusto, ¿qué papel juegan los cerros nororientales que usted alcanzó a mencionar? Claro, Ahí- porque es que ahí tenemos una propuesta para, ya está descartado, absolutamente descartado. Y los candidatos, por favor, que sigan diciendo lo contrario, que por favor corrijan, porque ya está descartado. No se puede hacer la circunvalar famosa de la que tanto se ha hablado, por razones técnicas, económicas, financieras, pero sobre todo ambientales y geológicas. O sea, todo eso sumado no ¿Cuál? funciona. La La circunvalar. circunvalar que La- iría Descartado. Calambeo el Salado. No, descartado. a conectar con la 145. La circunvalar por los cerros del norte Sí, está sí, sí. descartado, está Sí, sí. descartado. El Batolito de Ibagué, bueno, eso hay mil cosas para contar. Pero lo que sí les puedo decir es que tengamos algo que es mucho más amigable, mucho más agradable, que nos Bueno, va a traer turismo y es decir, empleo, está que muy es bueno. una circunvalar con bicicletas, o sea, una ciclorruta con peatonal paralela y arboleda central. En eso estamos trabajando. Y créanme que eso va a ser algo único para Ibagué, además de una dimensión bastante amplia, ¿no? Venirse uno del Salado hasta el centro en bicicleta, con una cantidad de atractivos intermedios, es una cosa interesante. ¿Quién financia eso? La empresa privada. Después le digo cómo, pero la empresa Bueno, no mire, hay tiempo para eso. bueno, hay una cosa, doctor César Augusto, muy buena. Es decir, prácticamente lo que hubo en el Hotel Casa Marrales fue una información. Sí, una información de lo de ellos. Ahora Bueno, nosotros tenemos que fue, diseñar la fue nuestra. una información sin datos estadísticos financieros, porque no se sabe. Es decir, bueno, que el Banco Mundial presta, que no sé qué, pero lo que hay que mirar es la rentabilidad de eso, a ver si es viable en el ejercicio ya del sistema. Medir No, costo-beneficio. No, ojo que hay una cosa. Una cosa es cuando usted pone un cable aéreo tipo turismo, donde usted pone tarifa libre, Claro. eso es absolutamente rentable. Pero cuando usted tiene un componente social, tiene que haber un subsidio. Necesariamente porque sí. está bajando la tarifa a un punto donde una persona se sube en la variante de Ibagué y puede ir a Picaleña con el mismo valor de transporte. Mismo pasaje. Eso tiene que ser subsidiado. Ahora, la solución... Pero entonces todo eso es aéreo. No, aéreo únicamente No. donde la topografía no lo permita, que es del sur al centro. Y Y- ahí para adelante es, Y de aquí para abajo a digamos, Picaleña. sostenido en columnas, digámoslo para que sea fácil. Aéreo. Sí, pero es que simplemente sube una columna, abren Y, va un transporte. que Bueno, va está en muy columna. buena la iniciativa, seguiremos trabajando sobre eso. Doctor César Augusto, Muy bueno. muchas gracias por el informe, pero lo que nos queda es que no hubo nada concreto de esa propuesta, no hay nada cierto. Pero estamos trabajando. No, O sea, no, en lo que presentaron ahí en el no, lo Hotel que pasa Casa es que Morales. ellos vinieron y nos dijeron, así trabajamos nosotros y ustedes hagan lo suyo. Pero me Bueno. gusta que usted sueñe porque los sueños se pueden hacer realidad. Bueno, se nos acabó el tiempo, entonces, Augusto, Sí, muchas gracias. Y queda usted como panelista ahora de ese sistema aquí en Democracia Nación, que venga siquiera cada 15 días. Bueno, Alvarito, muchas gracias. Y a Santiago, ¿qué hubo la tarea de haber 8 días? Oiga, pero sí lo acosa con tareas. ¿De cuántas son las preciosas damas que están manejando las instituciones financieras? Es que le ha Doctor tocado César- mucho camello a Santiago y no ha Doctor tenido César tiempo. Augusto, doctor César Augusto, ¿cuántas son las mujeres que están dirigiendo las instituciones financieras en Ibagué? No las he contado, pero son varias, son Yo casi creo, que mayoría, son, mayoría. yo creo que son el 95%, Sí, son mayoría. ¿cierto? Todas son mujeres. Sí, Mira sí, que sí. estamos hablando de eso, de la mujer desempeñándose en la política. Que y la antes mujer era el contrario. Y la mujer desempeñando en el sector financiero. Bueno, nos vemos dentro de 8 días a la misma hora.